ingresaron y en 60 días, en verdad, permitieron que 15.000 millones de dólares se vayan del país y que haya pues 12.000 millones que el BCR ha tenido que poner para que no estemos en 5 soles, porque si no hoy estaríamos en 5 soles. Y la verdad que todo esto ha creado una incertidumbre, y esa incertidumbre ha creado lo que hoy estamos gozando. Este descalabro, como bien dices tú, en Gamarra, porque la verdad que ha bajado la producción, ¿no? Ha bajado la producción y hay una pelea entre los que están en los edificios y los que son ambulantes, ¿no? Entonces, como la gente no sube, ¿no? Se viene abajo de ambulantes y esto está creando un serio problema. Pero déjame decirte que nosotros, sí, saludamos que haya habido un cambio de gabinete, porque la verdad que el señor Bellido ha sido, pues, yo creo que históricamente no creo que hayamos tenido un tipo de... Lo peor que hemos tenido en la historia del Perú. De primer ministro, y lamentablemente lo tengo que decir, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy día ha entrado una nueva premier y yo tengo que ver de que, si bien es cierto, somos conscientes de que ella dice que no va a ser política de gobierno el proyecto de la nueva constituyente y que ella no es antiminera, y respetamos esa posición de comienzo, pero lo que sucede es que aquí hay una incredulidad en la población, ¿no? Y en el empresariado también. Perdón, porque la señora hace apenas 5 meses atrás dijo que ella estaba a favor de una nueva constituyente y de un referéndum para ello. Por eso ya cambió quizá ya cambió de opinión. Tomémosle la palabra y veámosla, juguémosla en los hechos. De repente exactamente, porque déjame decir una cosa, ¿no? Y acá yo creo que hay que saber, ¿no? Que al comienzo el gabinete era 4 y hasta 5 partidos, ¿no? Sí. Y se empoderaron a los 60, a los 40, 50 días, y ya era inmanejable, tal como todos percibimos, ¿no? Porque tú no puedes tener un gabinete de 4 o 5 tendencias. Eso es imposible, gobernar así. Y entonces ahora lo que tenemos es ya un empoderamiento del presidente Castillo, donde ya no hay todos los partidos que originalmente él ha tenido. Por tanto, hoy el presidente ha tomado las riendas, y creo yo que de aquí en adelante vamos a ver, y con acciones vamos a ver, de que este sería el segundo gabinete que dice que no está de acuerdo, no va a tomar el proyecto de la nueva constituyente, y creo que eso es muy importante. Pero eso no deja de preocuparnos el hecho de que dentro de la ciudadanía se le ha hablado a través de, partidos de izquierda, de que la constituyente es la solución para un buen vivir. Y ahí es donde yo quiero decirles una cosa. Si nosotros supiéramos que la constituyente daría trabajo, entonces nosotros diríamos, vamos con la constituyente. Pero lo que sucede es que en el Perú, con esta constitución, se ha creado empleo, se ha bajado la pobreza. Como nunca en la historia. No ha sido suficiente, porque en verdad no ha habido una visión de lo que es la sierra a la selva, no ha habido una visión en los últimos 20 años, porque hasta el día de hoy tenemos realmente... Pero eso no es el problema de la Constitución. No, es el problema de los gobiernos. Exacto, es la visión, porque es la interpretación de la Constitución, que es economía social. No, la aplicación. La economía social de mercado, de cómo la traduces. Claro, así es. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes gobiernos, pues, y lo dicen, pues, grandes economistas en nuestro país, que ha creado elefantes blancos, y en vez de hacer eso, en vez de hacer, por decirte, la carretera central, ya ustedes saben lo que ha hecho, ¿no? Entonces,
no es que la Constitución está mal, es que nosotros debemos demandar de que se use bien la Constitución. Y por supuesto que si hay que hacer los cambios, se deben de hacer. Nosotros, por decirte, en el aspecto laboral estamos trabajando para hacer propuestas con la nueva ministra de Trabajo, que saludamos también. Y yo entiendo de que este Congreso está preparando propuestas en qué es lo que se debe agregar o cambiar dentro de la Constitución. Y les doy un ejemplo, que el otro día estuve hablando con algunos constitucionalistas, que no hay nada en la Constitución de ahora que vea sobre las comunidades nativas de la selva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se trata de ver cómo resolvemos los problemas de aquí para adelante. Sí, que tiene, perdón, sí hay artículos que hacen referencia a eso, pero además que tiene, o sea, la Constitución no tiene que decir cómo resolver los problemas que tienen las comunidades de la selva, por ejemplo. Por ejemplo, los decretos legislativos que fueron la excusa para el baguazo fueron una acción directa del gobierno justamente para solucionar los problemas de ellos. Y que por influencia de los medios de comunicación y de una serie de ONGs tergiversaron el sentido de los decretos legislativos y fue la excusa para el levantamiento que causó 24 policías masacrados. No, es que cuidado, no somos ingenuos. Yo comprendo que los empresarios sepan de sus empresas, pero saben poco a veces de gobernar y de la política. El problema que has puesto el ejemplo no es un problema de la Constitución, es un problema de los gobiernos que no hacen lo que deben. Bueno, y yo te digo, de gestión. Claro. Así es. Y yo te digo, ahí viene todo el tema de saber interpretar la Constitución. Y ahí, lamentablemente, te vuelvo a repetir, de que aquí hay muchos problemas que hay que resolver. Y nosotros como institución, ¿no? Por decirte, y vamos de frente a lo que nosotros proponemos, ¿no? Para que haya trabajo. Porque primeramente quería decirles a ustedes de que nosotros saludamos el cambio del ministerio, pero vamos a seguir vigilantes de nuestra democracia. Nuestra función como empresarios, que algunos invierten a 3 años, a 5 años y otros a 20 años, es ver de que el país, ¿no?, tenga un equilibrio de tal manera de que se pueda seguir con la inversión. Hoy tenemos que tratar con un gobierno que es de izquierda y más que de izquierda también, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que estamos listos para ver cómo podemos dar alternativas, y en ese sentido nosotros estamos ya trabajando con el Ministerio de Economía una agenda productiva en lo que es priorizar, por decirte, temas en la formalización, que en el país, ¿no?, es un serio problema porque hay un porcentaje más o menos de 20 a 30% de personas que no están pagando sus impuestos, porque hay diferentes, por decirte, hay en pequeña empresa hay 4 y hasta 5 regímenes para pagar, y lo que se tiene que hacer es un solo régimen, ¿no? Y este es uno de los mecanismos que estamos trabajando. También estamos trabajando trazabilidad en la factura electrónica, ya casi el 90% da factura electrónica, pero ahora tenemos que ir a la guía de remisión para eliminar el contrabando y la evasión y el tráfico de insumos químicos. Pero para nosotros está muy bien todo eso, pero es tomar el rábano por las hojas. Lo que nosotros queremos aprovechar de tu experiencia es el trato que tú has tenido siempre con los presidentes y la opinión que tienes de ellos. Por ejemplo, tú has conversado bien con Castillo, sí, con sus ministros, ¿no? Sí. ¿Cuál es la impresión que tiene de esto, de lo que está sucediendo? Porque nosotros somos bastante pesimistas, ¿no? Mira, yo creo que, como te vuelvo a repetir... ¿Sabes qué? ¿Por qué? Perdón, por la gente que están convocando, que en líneas generales son gente, llamémosla, de muy poca cosa, ¿no? Todos nosotros le pedimos al pueblo respeto a la ley, culto al trabajo, disciplina y otras, que pague sus impuestos, pero el ejemplo tiene que venir desde arriba.
Si los de arriba no dan el ejemplo, la gente de abajo tiene todo el derecho a reírse a carcajadas de los que están en el poder, ¿no? Es correcto. Entonces, yo no veo ese ejemplo, ¿no? Correcto. Mira tú al ministro del Interior que nombran. ¿Cuál es el mensaje que le das a los oficiales, ¿no? Si pones un mamarracho en otro ministerio, ¿cuál es el ejemplo que le das a la juventud? Si pones un mamarracho en el Ministerio de Defensa, ¿qué quiere decir? Que un cabo también puede ser ministro de Defensa. No sé, o sea, es una cosa de locos lo que está pasando, ¿no? Bueno, eso y no estoy veo la cura. totalmente ¿no? de acuerdo contigo. ¿Mm? Es correcto, yo he conversado con el presidente Castillo 3 veces ya y he visto que al comienzo, en verdad, no tenía ninguna experiencia en lo que es el tema de hacer un gabinete, ¿no? Y ha ido poco a poco mirando cuál ha sido su compromiso pues con lo que lo han llevado ahí, ¿no? Porque la última vez que he hablado con él me dijo de que bueno, una cosa es llegar y otra cosa es gobernar. Sí, que ese es el problema. La gente quiere llegar cuando el problema es que hay que querer gobernar bien. Claro. Por Entonces, eso las alianzas entre gente dispar que dice, no, es que si no tengo un poco de izquierda o si no tengo provincianos o esto, entonces no me van a elegir. Mejor que no te elijan, porque si lo que quieres es gobernar sin ideas claras, no vas a gobernar bien. Vas a llegar y vas a fracasar, vas a desprestigiar otra vez la democracia. Ese es el problema que tenemos. Te dijo Castillo, te reconoció que una cosa es llegar, claro, y otra cosa es gobernar. Por supuesto, porque eso ha sido la última reunión que hemos tenido en Washington. Ya. Y que estaba yo con 6 colegas. Y la verdad es que comenzamos a ver de que él ya quería hacer un cambio, porque nosotros le dijimos a él de que el problema que él va a tener no es político, sino económico, que ya lo tiene, y que no iba a llegar, y que no iba a llegar a los 100 días de como está ahora, porque la inflación iba a seguir subiendo de una manera demasiado. O sea, ya no iba a poderla controlar, iba a tener que hacer un shock para poderla, a los 100 días tenía que haber un shock, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿no? Y eso evidentemente le iba a restar pues una popularidad terrible, ¿no? Y yo creo que ahí él ha visto de que tenía que hacer el cambio, ¿no? Ahora, ha mejorado, sí, en los ministros. Nosotros en lo que es todo lo que es producción, pues nos ha puesto un ministro que está calificado, que tiene el ministro de la producción de ahora tiene un buen currículum, buen trabajo. Tenemos un ministro de Comercio Exterior con el cual estamos trabajando, lo mismo con el ministro de Economía, después el ministro de la Agricultura ha lanzado este tema de la reforma agraria número 2, pero nosotros vemos ahí que hay un sesgo terrible contra el sector privado y que le hemos pedido cita para decirle de que en la comisión que él ha hecho tiene que haber pues los exportadores, porque los exportadores, si tú quieres incorporar a la agricultura familiar, tienes pues que hablar con los que saben, ¿no? Y los que saben son los exportadores. Claro, no saben las palabras. No vas a poner tú a profesores ahí a que puedas pues tú exportar. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos empresas en el sector agricultura que ya jalan a pequeños empresas familiares. Y en ese sentido nosotros decimos que hay empresas como Westfalia, como La Palma de Espino, Damper, Talsa, y hay muchas empresas que saben trabajar con la pequeña empresa agricultura familiar y que necesitan los representantes de esta empresa estar en esa comisión, porque de lo contrario va a pasar lo que ha pasado en estos 20 años. El programa agro rural por 20 años ha ayudado, lo poco que ha podido ayudar es a los campesinos en la agricultura familiar, pero para subsistencia. O sea, no ha ayudado, pues. No ha ayudado. O sea, no ha ayudado. ¿Me entiendes? Nos ha ganado el tiempo, Pepe. Sí, Nos ha ganado, perdóname. ¿No? En la televisión es Pero vamos a seguir conversando, Ricardo, para tocar más a fondo. Yo
la parte global. Que es yo lo que te digo es una cosa, yo quisiera decirles una cosa, y esto se lo digo a más que nada a los políticos, ¿no? Especialmente los de izquierda. Si ustedes quieren que haya empleo, se tiene que trabajar con el sector privado. No hay manera desde el Estado crear empleo. Solo el 20% y además el 64% de la inversión privada es de pequeña empresa. Entonces tienes que trabajar con el sector privado. Y el sector privado estamos para trabajar en una forma que se respete la propiedad, que se respete la Constitución, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros avanzar. Si es que en verdad quieren reducir la pobreza, nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros estamos trabajando con diferentes ministros y esperamos seguir haciéndolo para que esas dudas que hay podamos, con las acciones que podamos hacer, se pueda ir disipando, porque lo que le conviene al país es que tengamos, sí, pues, un gobierno de izquierda que con el cual podamos vivir. Yo le quiero hacer recordar una cosa. Yo he vivido en Alemania 10 años ahora. En Alemania, después de la guerra, han habido 5 gobiernos de centro derecha y con el que entra ahora 4 gobiernos de centro izquierda. Y miren ustedes, ¿no? Eso es lo que queremos, que haya una izquierda que piense en lo que les he dicho, ¿no? El respeto a la Constitución y a la propiedad privada. Muy bien, Ricardo, gracias. Sí, evidentemente, sin un sector privado vigoroso y en expansión, no hay salida para el país y no hay salida para los pobres. Eso es evidente, pero hay gente que no lo entiende y que de repente quieren todo lo contrario, un país pobre para vivir básicamente, políticamente, dándole subsidios. Muy bien. Bueno, pausa. Hacemos una pausa y regresamos.